lo que tengo que decir, porque muchas de las cosas que yo voy a decir, digamos, tienen que ver con una reconstrucción histórica muy apurada, no solamente para el tiempo que tenemos, sino para el objeto de un programa de formación como este. Y entonces, digamos que por eso también lo quiero hacer, digamos, no tan historiográficamente como precisamente a partir de conceptos. Y esto no lo estoy haciendo, digamos, solamente como una excusa, ni mucho menos. Yo soy una persona que viene del ámbito de la resolución de conflictos y los estudios de paz. Y por supuesto a la responsabilidad que esto me supone, digamos, con un grupo tan numeroso, pero al mismo tiempo tan potente de personas, de liderazgos con los cuales estoy hablando, pues yo no puedo desconocer, digamos, el que esto lo tengamos que meter en un contexto del cual no me puedo separar, que es precisamente el de esta emergencia social y esta explosión pues, que estamos viendo en estos momentos que nos tienen, digamos, complementando los distintos encierros que tenemos y sobre todo que nos tienen como repensando muchas cosas en las que no hemos pensado en lo que significa la participación política en este país. Parte precisamente de lo que me ha sucedido esta semana y por lo cual también, digamos, le sumo a los nervios que ya me da hablar con tantas personas, es el hecho de que pues definitivamente hemos estado tratando de buscar alternativas, tratando de encontrarnos en sitios en donde se esté hablando de esto y además esto hacerlo antes de que le venga nada menos de Monseñor Henao, pues espero que sea verdaderamente un contexto. Entre otras cosas porque al hacer esta revisión, no sé si es una revisión de literatura, pero ciertamente es una revisión de hechos sobre lo que era o lo que ha sido nuestro país en la primera mitad del siglo XX, un siglo XX que muchas personas han definido, digamos, en el ámbito académico como el siglo de todas las violencias y sobre eso quiero desarrollar las hipótesis que quiero trabajar con ustedes en el día de hoy. Creo que es para mí fundamental por lo menos darme cuenta que muchas de las cosas que están sucediendo en este momento, pues necesariamente obedecen a unos procesos históricos en los cuales, eh, si bien hay muchas cosas que han cambiado, muchas otras como procesos de exclusión social, económica y política, si no se mantienen intactas, por lo menos se parecen a muchas cosas de las cuales voy a hablar. Y esto creo que lo tengo que hacer en la plena responsabilidad de, como ustedes saben, digamos, por la presentación generosa que hicieron de mí y por el propio trabajo que desarrollo, digamos, en mi vida en la academia. Digamos que esto yo lo hago sobre todo desde una perspectiva que llamo de la teoría de conflictos y de los estudios de paz. Es decir, yo soy una persona que viene de ese ámbito de los estudios de paz y algunas de las hipótesis que voy a plantear, o por lo menos las hipótesis de salida que voy a plantear para hechos que son seguramente, si no muy conocidos, pero estoy seguro que son muy conocidos para muchas de las personas que están acá, ¿cierto? Pero por el otro lado, creo que para esos procesos, creo que el aporte que yo puedo hacer es precisamente darles mi visión desde ese lugar que llamo más bien un quehacer. Y eso lo quiero hacer fundamentalmente desde tres hipótesis importantes. Esto, insisto, yo vengo de una escuela de estudios de paz y resolución de conflictos. Jamás me he atrevido a definir esta escuela como una ciencia, pero más bien quisiera apuntar a que este ámbito de conocimiento, de los estudios sobre paz y resolución de conflictos, encuentran en eso que se llama la investigación para la paz, un método, y que ciertamente también tienen, digamos, un quehacer que se define a sí mismo como axiológico. Es decir, donde yo encuentro el valor de hablar de estas cosas es en necesariamente darles a entender que el ámbito del cual estoy hablando es un proceso muy largo de eso. Yo más bien diría que biográfico, más que de formación, sino de muchas vueltas y muchos saltos en la vida para llegar a estas conclusiones. Digamos que a mí lo que más me importa de todo esto es de hablar desde el asunto de la posibilidad de resolver conflictos, es que definitivamente lo hago basado en una serie de valores que le dan piso a un cuerpo que se entiende generalmente o de manera general como los estudios de paz. Esto, digamos, tiene algo, digamos, en ese
valor axiológico, que es el de reconocerlos como motores de cambio, reconocer los conflictos como motores de cambio, y el de hacer del análisis de conflictos una manera de abordarlos, no solo de manera muy creativa, sino también pacíficamente. Es decir, yo en este punto de mi vida me estoy encontrando con un país que nos está desbordando, sobre todo porque no encontramos verdaderamente pues, las maneras pacíficas de resolver conflictos. Y eso para mí significa, creo que unas distancias enormes, a veces brechas muy difíciles de salvar entre lo que sucede en la teoría y lo que sucede en la práctica. No obstante, en el último tiempo, también esto un poco por presentarme y por pasar este nervio del principio, pues me he dado cuenta que no hay manera de escribir teoría si no es haciendo práctica. Y esto me costó a mí años de entenderlo porque precisamente, digamos, el haber, digamos, hecho una formación tan nórdica, de esa manera como tan norte-sur de producir conocimiento, ¿cierto? Sirvió para muchos asuntos. Uno, por ejemplo, para entender que toda esa dinámica de lo que llamamos el conflicto armado colombiano, pues ciertamente se entendía como una de muchas, y eso me hizo poner en perspectiva muchas de las cosas que suceden o que han sucedido en nuestro país, precisamente a partir de los ejercicios violentos. Digamos que aprendí un poco a no estar siempre pensando que este era el conflicto armado más importante, ni el único, ni el más violento, no, lo entendí como uno que se estudia por ciertas particularidades. Fíjense, eso me hizo poner bastante en perspectiva las cosas, pero por el otro lado, que esto me parece clave para precisamente meterme al tema que quiero plantear, en el cual voy a decir esas tres cositas, tres hipótesis cortas en las cuales quiero precisamente que miremos hechos relacionados con la historia de esas violencias y además de esa formación de lo que después se llamaría el conflicto armado colombiano, que tiene que ver precisamente con esa mitad primera del siglo XX, ese siglo de todas las violencias. Quiero insistir sobre eso. Digamos que esto también me ha permitido entender una cosa del ámbito en el cual no solo me formé, sino el ámbito desde el cual hemos planteado varias hipótesis, digamos, sobre las dinámicas violentas en nuestro país. Y es que definitivamente las lecturas externas, desde el ámbito en el cual la estoy haciendo, normalmente me formaron para hacer una visión muy en una perspectiva del norte del mundo. Es decir, yo pese a que, digamos, aquí soy otro blanco hablando de cosas que no le han pasado, porque es como me veo. En este caso, al mismo tiempo tengo que decir que, digamos, el tipo de aproximación que tuve a estudiar los conflictos armados siempre la hice con profesores que eran blancos, que escribían en otro idioma distinto al de las personas sobre las que estaban escribiendo. Normalmente eran hombres, además tuve menos profesoras que profesores, eso digamos que también me daba me despertaba ciertas sospechas sobre las cosas que uno puede encontrar en un ámbito como el de los estudios de paz. Y luego de eso, además, me di cuenta de otra cosa que es fundamental, que precisamente arranca esta presentación con un problema. Y es que las personas que hablamos desde los estudios de paz y la teoría de conflictos, normalmente estamos entrenadas para hablar de esto desde el análisis de conflictos armados. Casi, ojo con lo que voy a decir, casi que cuando ocurre la firma de un acuerdo de paz o cuando precisamente se llega a un cese al fuego, por ejemplo, por un acuerdo de paz, pareciera que nos quedáramos sin nada de qué hablar. Y eso pareciera que nos quedábamos sin nada de qué hablar porque de repente nos damos cuenta, uno, de que pareciera que cuando se acaban los conflictos armados entonces no hay muchas más cosas, pero viene lo grave, que además lo relaciono precisamente con el análisis que quiero hacer. Y es que desde el ámbito que vengo, desde los estudios sobre paz, desde la resolución de conflictos, las herramientas de análisis en las cuales se nos forma son más bien, y son además las herramientas del análisis de la teoría de conflictos que se imponen en el resto del mundo cuando, digamos, a partir y además aquí, cuando ya más o menos de finales de los 80 empieza a llegar toda esta cuestión de la teoría de conflictos a nuestro país, pues entre otras cosas porque es un quehacer muy joven, ahí nos damos cuenta de una cosa fundamental, y es que son muchos estudios de paz, mucha investigación para la paz, pero hablan fundamentalmente de violencia, hay una contradicción enorme en eso, y la segunda cosa que me parece sobre la que me parece muy importante insistir, es que sobre todo se nos dan herramientas para análisis de conflictos armados. Los conflictos armados son apenas
una excepción dentro de un conjunto mucho más grande que ustedes pueden llamar los conflictos. Dentro de esos, que son además los conflictos sociales, dentro de esos los violentos son muchísimos más menos, y resulta que los conflictos armados son apenas unos pocos dentro de ese conjunto más grande de conflictos sociales que pueden ser violentos, y por supuesto son muchísimos menos que la cantidad enorme de conflictos sociales que ocurren en el mundo. Con esto lo que quiero decir es que yo mismo estoy arrancando con un problema de plantearlo en la perspectiva en la que quiero compartir con ustedes esta no historia del asunto, porque justamente me encuentro hablando desde unos parámetros de análisis que lo que dan cuenta es específicamente de conflictos armados y no tanto herramientas para los conflictos sociales. Pero eso creo que es muy importante decirlo también para precisamente empezar a mostrar esas distancias que, digamos, esta teoría y, digamos, el hecho de hacer práctica me han permitido hacer de la manera como narramos la historia. Entonces, por lo mismo, insisto, puede ser una excusa, pero puede no serlo también, ¿cierto? Mis hipótesis las voy a plantear desde un ámbito en el cual voy a explorar algunas contradicciones, pero lo otro que quiero decir es que también no lo voy a hacer como con una narración de hechos que sería imposible. Es decir, sobre eso hay no solamente libros enteros escritos, sino cursos enteros escritos, sino que voy a tratar de plantear esas hipótesis para entender algunas cuestiones que pasan precisamente en esa primera mitad del siglo XX. Creo que no sé si hay 4 manos levantadas. No sé cómo sea la dinámica, pero No, tengo... profe, solo al final, no se preocupe, usted puede Solo al final. continuar. Ok, porque tengo a Hay solo algunas cosas del sonido, profe, que no escuchan muy bien, entonces... Ok, y en este, háganmelo saber, por favor, no tengan miedo de interrumpirme en ningún instante. Ok, porque, bueno, no sé, padre, ¿usted me está escuchando bien? ¿Está Sí, ya? sí, yo sí lo Ok. escucho, pero claro, Sí, eso muchos puede dicen ser cualquier cosa. que no alcanzan a Sí, percibir. sí, esto es muy, El sí. tono, el volumen está un poco bajo de su micrófono, tal vez, ¿Qué, no qué, sé. qué me recomienda? ¿Qué puedo hacer? ¿Hablar más fuerte, acercarme Sí, más, lo que ustedes me digan? sí, profe, no, que no nos sintamos regañados, pero sí, levante la voz. Ok, no, Un no, no, abrazo. no, no, está perfecto, está perfecto. Sí, Karel, Omar, sí, o sea, si son tantas personas es que tenemos un problema. Vale, muy bien, entonces voy a arrancar de ahí y voy a precisamente como compartir con ustedes esas ideas. Algunas las escribí, algunas simplemente las tomé apuntes y demás, ¿vale? Eso me parece bien importante. Ahora bien, fíjense que esas herramientas de las cuales voy a salir, digamos que no siempre, digamos, se utilizan tanto para abordar el pasado. Es decir, cuando uno se mete en esta cuestión de hablar de la teoría de conflictos y cómo la aplica a hechos, normalmente le pasa una cosa que nos pasa a todas las personas que hablamos en la perspectiva de la resolución de conflictos, y es que realmente siempre somos más inteligentes como mucho después. Es decir, en este momento siempre yo he encontrado que ese saber, y fíjense que no sé si están dando cuenta de la intención que tengo, pero estoy haciendo como saltos desde allá hasta acá, y eso es lo que quiero plantear precisamente. Digamos, algo que pasa es que definitivamente, digamos, esa manía como de ver el pasado nos hace siempre llegar a conclusiones muy brillantes en el después. Y eso para mí, digamos, tiene valor solamente en la medida en que seamos capaces de establecer unas relaciones muy específicas con cosas que nos están pasando hoy. Y por eso digo, la responsabilidad y los nervios que tengo tienen que ver precisamente con saber si soy capaz de precisamente establecer estas relaciones con, primero, el origen de aquello que llamamos el conflicto armado en este país, y luego dar cuenta de una situación pues, que definitivamente está desbordando a muchas personas. En ese sentido, creo que lo que quiero hacer en este análisis muy expuesto, digamos, de esto que pasa después del surgimiento de conflictos sociales y violentos en nuestro país, hasta el surgimiento, perdón, del llamado Frente Nacional, sirve para constatar algo que para mí es fundamental. Y es que los procesos de exclusión política y económica son una constante en la historia de Colombia. Y normalmente esos procesos de exclusión política, económica, por supuesto social, que se dan en nuestro país, que se dan en nuestro país además por ejercicios de poder, normalmente han terminado en sendos ejercicios violentos y en diversos tipos de represiones que tratan de opacar las emergencias y los conflictos sociales que provocan. Entonces, fíjense que al mismo tiempo que estoy diciendo esto,
Me estoy matando a mí porque, claro, al hablar desde la teoría de conflictos es probable que yo entonces tenga una cantidad de explicaciones muy brillantes sobre cómo hablar del conflicto armado que surge precisamente de esas dinámicas, o al menos, sí, de esas dinámicas que uno podría ver como introductorias de esa situación, pero que ciertamente, digamos, opaca algunas de las herramientas fundamentales que deberíamos tener para poder hablar de conflictos sociales. Y entonces ahí, digamos que en este periodo en el cual quiero que nos aproximemos, tal vez esté haciendo algunos esfuerzos por hacer un llamado, ya que estoy además en una escuela en la cual estamos hablando de liderazgos católicos y demás, pues contarles que precisamente vengo de una universidad en la cual esta perspectiva de la reconciliación no solamente, ojo, no solamente es una convicción, sino que además es un proyecto de la institución para la cual trabajo. Es decir, en este momento la Universidad Javeriana lo que hace es precisamente trabajar sus proyectos en una perspectiva de reconciliación que además sea abierto a la construcción de paz. Entonces quiero precisamente arrancar allí como con tres ideas generales que me parecen muy importantes. La primera, siempre que se habla, digamos, de esa perspectiva de los estudios de paz, que yo creo que es una que voy a seguir defendiendo, ¿cierto? Normalmente uno puede reconocer, digamos, que está hablando de una suerte de mezcla de distintos tipos de violencias. Y eso es súper importante también para entender, digamos, el hoy, pero también para entender la forma como hay distintos tipos de violencias que precisamente se mezclan, que hacen una cosa fundamental y que deben precisamente llevarnos a una conclusión que para mí es fundamental para comprender no solamente el periodo del cual estamos hablando, sino también para entender el hecho de que muchas cosas parezcan que nos llevaran a eso que se puede comprender como un continuum de la violencia. Es decir, ¿con esto qué quiero decir? Normalmente, y ojo que esto tiene un mensaje para el presente también, normalmente cuando se habla de poner fines a las violencias y de los distintos armisticios que algunos se consiguieron precisamente en esos momentos de principios del siglo XX en nuestro país, ¿cierto? Estamos hablando de una intención clara de poner fin a ejercicios directos de violencia, sin que, mucha atención, por ello se hayan solucionado una cantidad de otros tipos de violencias. Los teóricos originarios de los estudios de la paz las definen como violencias estructurales que parecen simplemente continuar. Es decir, todo proceso de construcción de paz al final, y disculpen meter ese mensaje de una vez, ¿cierto? Pero todo proceso de construcción de paz lo que tiene que saber es que debe apuntar hacia ofrecer unas, digamos, ofrecer unas alternativas o unas visiones de futuro para precisamente poder abordar cuestiones de pactos en el presente. Pero normalmente todo lo que se refiere a la posibilidad de solucionar conflictos, como por ejemplo estos que de los cuales vamos a hablar, se han visto normalmente desde ejercicios de poder que lo que hacen es tratar de acallar aquello que se conoce como una violencia directa, es decir, una violencia que se puede medir, ¿cierto?, en el daño que se le causa a las personas, en el daño físico y emocional, pero también que se puede medir normalmente contando las personas que han caído en estos ejercicios. Ahora, sorprendentemente, y eso sí, las cifras de eso lo confirman, digamos que yo, sin ser una persona que cree en los ciclos de la historia, sí veo como muchos elementos, digamos, de nuestras historias simplemente como que se repiten y me permiten hablar a veces de una cuestión que nos suena muy esperanzadora, que es un continuum de la violencia debido precisamente, ojo, precisamente a esos procesos de exclusiones que son, por supuesto, como he dicho, económicas, sociales y políticas. Con eso en la cabeza, digamos, me voy a atrever entonces a plantear la segunda de esas hipótesis. Es decir, la primera es, vemos que hay distintas formas de violencias, unas que son visibles, unas que son más bien estructurales, otras personas hablan de violencias culturales, eso a mí me cuesta un poco más de trabajo asumirlo y mucho menos en el espacio que tengo, pero por ahora lo que sí sé es que muchos de esos problemas de la violencia se tienden a pensar en soluciones
que son momentáneas. Y esas soluciones que son momentáneas no siempre abordan la cuestión de problemas estructurales que se deben apreciar mucho más hacia el futuro. Primera cosa. Segunda cosa, es muy importante entender que, digamos, en la perspectiva, y para eso quiero mostrar una pequeña gráfica que me permití preparar. Es una pequeñísima gráfica que me permití pensar para hoy, pero digamos en los clásicos de la teoría de conflictos, que es lo que estoy haciendo acá, ¿cierto? Eso es lo que estoy mostrando aquí en este momento, ¿cierto? Esto es sacado de, de uno de los manuales clásicos de resolución de conflictos de los profesores, digamos, que trabajan en el Centro de Estudios de Paz en el cual nos formamos, y yo digo formamos porque pues, muchas personas nos hemos formado allí, en el centro, en el Departamento de Estudios de Paz y Conflictos de la Universidad de Uppsala. El profe Wallenstein, que es uno de esos, digamos, capitostes, uno de esos grandes teóricos de esto, amigo, y muchas cosas, que escribió ese manual sobre comprender la resolución de conflictos, siempre habla de una cosa que para mí era muy iluminadora, digamos, cuando está hablando del surgimiento, ¿cierto?, de procesos violentos. Y él habla necesariamente, o habla de que no es poco común hablar de que ante unas necesidades crecientes referidas a las expectativas de las personas en distintos momentos de la historia, ¿cierto? Haya algo así como una brecha entre lo que las personas quisieran conseguir y lo que las personas pueden conseguir. Y hay un momento en que lo que las personas pueden conseguir dista mucho de lo que las personas quisieran conseguir. Y en ese momento se produce esa brecha inaceptable. Esa brecha inaceptable que algunas personas simplemente la han llamado esa brecha revolucionaria. Digámoslo de esa manera, hay algo así como que el orden de las cosas, ¿cierto? Ese que he llamado de exclusiones diversas, de, digamos, maneras diversas de aproximarnos a la realidad, ¿cierto? Esas formas de exclusión económica, social y política, perdón, ¿cierto? Como que a veces lo que demuestran es que las expectativas de las personas van por un lado, entre otras cosas se llenan de promesas, y por el otro lado, la realidad te indica una cosa dentro de la cual hay un punto en el cual esas expectativas van por caminos diversos a, digamos, el orden o la realidad de los asuntos. Esa es la segunda hipótesis que quiero plantear. No solamente como una hipótesis que además va a explicar muchos de los acontecimientos de la primera mitad del siglo XX en nuestro país, acontecimientos referidos a la violencia y a otros, ¿cierto? Pero además de todo, con esa proyección que creo todo el tiempo que es muy importante hacer hacia el hoy. Pero no me voy a meter con el hoy, voy a precisamente tratar de caer en uno de los pecados mayores de la gente de los estudios de paz, que es siempre ser muy inteligentes después de que las cosas han sucedido. Normalmente no somos tan inteligentes antes de que las cosas pasen o cuando las cosas están pasando. Siempre somos geniales, pero para interpretar. Y eso sigue siendo, digamos, uno de los problemas que, digamos, me provocan una angustia enorme cuando estoy refiriéndome a hechos tan profundos como esos y veo que las cosas siguen sucediendo. Yo sigo preocupadísimo porque el número de manos sigue levantándose y supongo que tiene que ver con que no oímos. No, profe, casi siempre ocurre es que a la medida del discurso se van ya generando las inquietudes y por eso de una vez levantan la mano para cuando se termine tengan la oportunidad. Bueno, perdón, ya voy a terminar con esta parte teórica que esto me harta, pero me parece muy importante. Y ahí me voy a una cosa que más bien ya viene de la sociología política, que es mi tercera idea. Es decir, he hablado de los distintos tipos de violencias, he hablado de que efectivamente cuando las expectativas de las personas van por un lado y la realidad va por otro, se pueden producir, digamos, estallidos de algún estilo, algunos que son violentos, otros no lo son, por supuesto, pero digamos que también en el desconocimiento de esos estallidos sociales y de las reclamaciones puede ocurrir muchos eventos violentos, que creo que es típico además de lo que pasa, digamos, a principios del siglo XX en nuestro país, pero ciertamente viene una tercera que a mí me parece muy importante poner aquí sobre la mesa, y es el hecho de que, digamos, en un país que ha entrado en un proceso de modernización de su economía tan importante como el que ocurre en Colombia a principios de los años, a principios de los primeros años del siglo XX, uno no puede desconocer la tesis maravillosa de
de este otro personaje estupendo que debería estar haciendo esto que yo estoy haciendo hoy aquí, que es el padre Fernán González, que claramente dice, mire, uno de los problemas enormes que se tiene en un país que es escenario de tantas violencias es el hecho de que definitivamente se dan procesos de modernización sin que haya modernidad. Y ahí entonces es donde yo le meto teoría. Ahí es donde quiero meterle un momentito de teoría para entonces concretar. ¿Por qué? Porque definitivamente, fíjense, estoy hablando del siglo XX, y el siglo XX es un siglo en el cual ocurren hechos violentos que prueban una cosa no solo espeluznante, sino que moralmente tiene que ser aproximada desde nuestra humanidad. Y es el hecho de que si ya sabíamos que la violencia es intraespecífica a los seres humanos, es decir, ustedes y yo, los seres humanos, somos las únicas personas que hacemos daño deliberadamente a nuestros semejantes, a nuestros próximos, es decir, al prójimo, eso quiere decir eso, lo que indica entonces que detrás de cualquier hecho violento hay una intención, y por supuesto al haber una intención hay una responsabilidad. Ojo que después, si en otro momento se encuentran, seguramente esto les va a permitir entender entonces por qué se habla de reparaciones y de otras cosas, pero por ahora centrémonos allí, ¿cierto? En ese hecho de que si vamos a asumir eso, hechos muy particulares del siglo XX prueban que estábamos en el siglo de todas las violencias. Por ejemplo, el que haya habido 2 guerras mundiales seguidas. Es decir, muchas personas cuentan la historia de eso que se llama el siglo XX corto entre 1914 y 1991. 1914 porque es cuando ocurre el primero de esos 2 grandes eventos de eliminación masiva de personas sumadas todavía, digamos que las cuentas ni siquiera están muy claras, pero son cosas tan terribles como que las diferencias entre una y otros cuentos son de decenas de millones de personas, entonces imagínense cuál es ese número, y eso está probado, ¿cierto? Además, eventos que culminan además con la prueba máxima de que los seres humanos somos capaces de intencionalmente acabar con nuestra especie, es decir, intraespecífico, que es precisamente lo que pasa el 6 de agosto de 1945. Ojo, fíjense que estoy hablando de cosas que después uno pueda, a lo mejor pueda relacionar con eso que quiero hablar. Y por último, ¿cierto? Darse cuenta entonces de que eso, digamos que parece ser aquello que no debería volver a ocurrir y por la cual se inventa el ámbito de la resolución de conflictos y los estudios de paz, simplemente no deja de ocurrir. Pero esta vez no es tanto en conflictos internacionales, como los que se tenían precisamente hasta ese momento, sino que eso son unas guerras que se empiezan a pelear en otros lados. Es decir, es en ese contexto en el cual uno debe entender lo que pasa después, en la segunda mitad, por supuesto, del siglo XX en nuestro país. ¿Eso qué tiene que ver con la modernidad? Pues son 2 las discusiones que se pueden dar al respecto. Pero me estoy pegando, ojo, acuérdense de dar sentido a la idea de González, maravilloso libro, que creo que este es un libro obligatorio, lo voy a mostrar simplemente por la necesidad bibliográfica. Este libro es una absoluta clave de comprensión de lo que ha pasado en este país, Poder y Violencia en Colombia, el padre Fernán González, maravilloso donde los haya. Bueno, allí, precisamente, la gran cuestión que pone el padre Fernán González es precisamente cómo en este proceso de modernización se concretan muchos procesos de exclusiones. ¿Qué pasa? Ahí la gente que le mete a esto filosofía política y demás habla de 2 posibilidades. La primera, y que quiero ahí plantear las tensiones que quiero abordar ahora. La primera de esas tensiones tiene que ver con el hecho, entonces, de que es probable que en muchos países ese proyecto moderno que tiene unas características, que inclusive me permití como anotarlas por acá, ¿cierto? Por ejemplo, que se propende por el desarrollo económico, por el desarrollo de la libre economía, por mercados competitivos, por, digamos, una prioridad para estados liberales como medidas del desarrollo. Ojo que esa es una de las cosas, además, sobre las cuales uno tiene que reflexionar si va a trabajar desde la encíclica Fratelli Tutti, ¿cierto? Y además una libre competencia que casi que es una garantía de la felicidad. ¿Cierto? Digamos que eso es una cosa relacionada con el proyecto moderno, una confianza total en la ciencia, sí, una cosa que tiene además que ver, no sé, como con una convicción plena en que los seres humanos podemos, a partir de las cosas que hacemos, como conseguir un cierto tipo de felicidades,
pues uno puede entender entonces que en sitios en donde ocurren dinámicas tan violentas como las que precisamente queremos discutir, ¿cierto? Haya dos posibilidades. La primera, que por el hecho de no haber llegado a ese nivel de compleción del proyecto moderno, de concretar el proyecto moderno, se puedan dar eventos violentos. Eso suena como bien, pero eso también sirve para organizar el mundo. Hay un libro que habla sobre eso, de un filósofo, no sé cómo llamarlo, escritor, que se llama John King, precisamente sobre la violencia, ¿cierto? En donde dice, mire, usted lo que puede ver en el mundo son como unas islas de incivilidad, en donde parece que jamás se pudiera completar el proyecto moderno, y en esas islas de incivilidad usted puede ver entonces que la gente se mata. Es una teoría que yo he discutido, a mí no me iluminó para nada, sobre todo para darme cuenta que después el señor John King, o sea, no estoy dando el ejemplo accidentalmente como nada de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Cuando el señor John King además dice, y entonces en esas islas de incivilidad uno a lo mejor se puede dar cuenta de que probablemente lo mejor que puede hacer sea como dejar que esa gente como se canse. Porque algún día parará. Terrible. Lo otro, que es la otra discusión sobre esa modernidad, es el hecho de que probablemente ese proyecto económico, social, político de modernización no termina de completarse. Y precisamente esa competencia que se da por esos distintos grados de modernidad, me estoy robando ideas del padre Fernán González en este sentido, esa, digamos, modernidad que de todas maneras empieza a funcionar, por ejemplo, en esquemas que además en Colombia, y que hay unos que no han terminado, pero digamos en procesos que además en Colombia prácticamente empezaron a hacerse como desarrollos modernos cuando las relaciones eran prácticamente feudales todavía, causan unas tensiones que nos hacen verdaderamente entrar en unos momentos en los cuales esa idea de completar esa modernidad puede tener unos desarrollos violentos tan importantes como aquellos de los que estamos hablando. Son exclusiones sociales, políticas y económicas que continúan. Hoy hablamos de que Colombia ha crecido mucho y que es mejor que hace muchos tiempos, pero pues en este momento, y eso no lo puedo desatar, por supuesto, de lo que está sucediendo, mal contada, la informalidad laboral en nuestro país ronda el 60%. Las cifras de pauperización son más escandalosas o son escandalosas para un país que ha hecho también las cosas. Porque tenemos al 40% de nuestra población viviendo bajo la línea de pobreza. Y hace tiempos que estamos, ojo, hace tiempos que estamos, siempre dentro de los 10 países más inequitativos del mundo. Entonces, como se ven, es un proyecto pues, que no se ha concretado mucho, entre otras cosas, porque los estados modernos tienen accesos a bienes, a servicios, a derechos, a salud, a muchas cosas. Y ahí es en donde uno tiene que mirar precisamente cómo, a principios de ese siglo XX, esos procesos de exclusión empiezan a pegarse a cosas que a ustedes, no sé, cuando las estaba estudiando y cuando estaba mirando cómo contarlas, y para hacerlo lo más, digamos, no gobierno por gobierno posible, que es como la peor forma para mí de hacerlo, sobre todo cuando se tiene poco tiempo, digamos, ¿cierto? El asunto es que ustedes pueden ver cómo al principio del siglo ocurre precisamente una cosa que tiene que ver con una modernización de procesos sociales en nuestro país, que tiene que ver precisamente con el hecho de una disparada muy importante de los precios del café. Es decir, en Colombia siempre hemos reclamado, digamos, la calidad de nuestro café durante mucho tiempo. Fíjense que esas son palabras que a ustedes les van a sonar, ¿cierto? El café arábigo, que es como nuestra variedad importante, que se empezó, ¿cierto?, a plantear como ¿cómo decirlo?, como unas geografías diferentes de dónde se ubicaban cultivos, pero que empezó a crecer a nombre, por supuesto, de una subida de precios de ese café que a principios del siglo XX y precisamente entrando hacia los 1920, obedece además a una cosa que a mí me pareció hasta que puede sonar anecdótica, pero ciertamente es el hecho de que ese café arábigo se puede sembrar en tierras montañosas. Es decir, los valles interandinos ya estaban tomados para el ganado, el cacao y el tabaco.
¿cierto? Se está empezando además a concretar la cuestión de ciertas concesiones petroleras, ¿cierto? Pero es un periodo de la historia en el cual no hay trazabilidad para la violencia y hay una crisis en Brasil con la variedad arábiga que hace que en 1918 el precio de nuestro café se suba. Es decir, es un momento en el que hay como un boom económico que, por supuesto, muchos booms económicos que ustedes pueden ver, pues obviamente causa procesos de exclusión que son terribles y que van generando procesos que desembocan en algunas ocasiones en violencia. Es decir, para los 20 ustedes viven o estamos en un país en el que el sistema agrario, que es prácticamente feudal, o si no feudal, el dueño de la hacienda es el dueño de la gente. Se va imponiendo ese esquema de parcería, de arrendamiento, un esquema que además implica que las personas que trabajan en las haciendas cafeteras trabajan 25 días al mes a los cultivos del patrón y trabajan 5 días para sí mismos, pero con la regla de oro, y es que no se podía sembrar café en esos lugares. Y entonces ahí hay una cantidad de personas que empiezan a salir a los baldíos, a tumbar monte, y resulta que junto a grandes extensiones cafeteras, se empieza también a dar un proceso en el cual las autoridades empiezan a venir a nombre del patrón, del dueño de la hacienda, a decirle al campesino que estaba allí, pues que la tierra es para el patrón y que se va desalojando, se va. Vean, eso digamos que tiene una conformación muy, muy, muy importante en varios sentidos, porque, digamos, estamos hablando de un periodo que se conoce como hegemonía conservadora, perdón, que va justamente hasta los años 30, y ciertamente se va dando ese periodo en el cual empieza a concretarse esa lógica que en 1926, más o menos alrededor de 1926, pero como les digo, no quiero hacer ese recuento, ¿cierto? De esa manera, va pegada del hecho de que hay una sentencia de la Corte Suprema, que además, de alguna manera, como que intenta empezar a darle cierta manera de competencia y como de acercarse a digamos, una posibilidad de que las cosas fueran más juntas, ¿cierto? Y entonces resulta que a los campesinos se dan cuenta de que por esa sentencia de 1926 en el gobierno precisamente de Avía Méndez, digamos, eso es menos importante. Ahora quiero que veamos es cómo esos procesos siempre implican exclusiones. Lo que sucede es que los campesinos se dan cuenta de que con esa sentencia las personas que se supone que son dueñas de de terrenos que podrían haberse declarado baldíos en algún momento, pero que ciertamente pertenecían, pues digamos, a esas, digamos, oligarquías hacendadas, ¿cierto? Tiene que ver con también un proceso en el cual gente de las ciudades empieza a apoyar a los campesinos y llenan a muchas personas de pleitos jurídicos. Eso viene acompañado, por supuesto, de una cantidad de capitales extranjeros, que empiezan a entrar aquí y que empiezan también, ojo, mucha atención, a llegar por personas que habían estudiado, por distintos, digamos, procesos que simplemente le empiezan a enseñar a las personas que tienen derecho a reclamar, empieza a forjar como los ciernes de un movimiento campesino, de un movimiento que empieza precisamente a discutir esa propiedad de la tierra bajo, por supuesto, esa primera gran, digamos, eslogan que es que la tierra es para el que la trabaja. Es justamente en ese periodo cuando entonces empiezan a formar sindicatos, cuando se empiezan a formar ligas campesinas, cuando, digamos, desde oposición liberal se le empieza también a montar una cierta, digamos, manera de apoyo burgués o de apoyo de personas de la ciudad a movimientos campesinos importantes.
Eso es importante, digamos, tenerlo en cuenta. Pero claro, ocurren unos eventos que marcan un momento en el cual los movimientos sociales en Colombia empiezan a tomar una fuerza impresionante. No solamente está la sentencia del 26 que les había dicho, sino que también entonces empezamos a tener verdaderamente una izquierda que se empieza a consolidar a partir del Partido Social Revolucionario, a partir de la formación del PAN en el 30. Es decir, se empiezan a mirar una cantidad de procesos que, además de todo, fortalecen a un movimiento que empieza a enfrentarse a esa hegemonía conversadora que de repente se da cuenta de que empieza a dejar de serlo y finalmente, pues, nos llevan a ese a ese gran evento violento que parece que es uno de las, como de esas cosas simbólicas en las cuales uno tiene que pensar cuando piensa en estos periodos, que es precisamente la masacre de las bananeras en el 29. Claro, eso tiene que ver, por supuesto, con otro momento que es muy importante, porque eso no se puede pegar únicamente entonces a que ciertas ideas empiezan a poblar nuestro país, sino que justamente se da una cosa como una crisis económica muy fuerte, correspondiente además con una caída de los precios del café, con precisamente el hecho de que después de la Primera Guerra pues se da precisamente esa bajada, se da por supuesto la crisis del 29, es decir, ya Colombia en ese intento de modernización de sus economías, en las cuales entonces está tratando de exportar, en las cuales está tratando de empezar a variar sus mercados, se encuentra precisamente con ese hecho de que ya estamos un poco más insertos en el mercado internacional, aunque, mucha atención, no se haya conseguido una inserción en esas economías. Como ven, estoy haciendo un recuento muy atropellado, porque ni el tiempo lo da, ni es lo que yo pienso que debo hacer en este instante. Pero lo que sí es cierto es que después de eso, ¿verdad? Después de ese periodo, el país empieza entonces a tener ferrocarriles, se empiezan a construir vías, y ustedes empiezan a ver también cómo entonces hay regiones que se favorecen más o menos que otras. Por supuesto, digamos que ahí las cosas, por supuesto, se empiezan a complicar tremendamente. Y cuando digo que se empiezan a complicar tremendamente, estoy hablando simplemente de que termina esa hegemonía conservadora, una hegemonía conservadora pues que ya ha empezado pues, procesos que son muy importantes y van a oír palabras como procesos de autodefensa importantes que defienden precisamente esa propiedad en la cual estaba empezando a ser cuestionada. ¿Sí? Llega a la presidencia el señor Olaya Herrera, ¿cierto? En el 30, ¿cierto? Que además esa presidencia llega además en el contexto de un congreso latinoamericano de partidos comunistas porque empieza a ver precisamente ese movimiento que explica muchas de las cosas que van a pasar después. Y justamente, digamos, allí es en donde precisamente se le empieza a dar, por lo menos en la letra, una suerte de razón social a la cuestión de la propiedad. Es decir, si la tierra es para las personas que la están trabajando, entonces se tiene que empezar a mirar cómo se hace. Y eso finalmente se concreta a partir de una ley, la ley que ustedes conocen, 200, cuando llega desde el 36, llega López en el 34, ¿cierto? Y entonces en ese sentido, esa tierra colonizada ya no empieza a ser solamente el terrateniente. Y se le dan 10 años a los terratenientes para que empiecen a hacerla producir o se la quitan. Lo que sucede, mucha atención, es que justamente todo esto ocurre en un contexto en el cual empieza a haber una enorme influencia, ¿cierto?, de oposición de fuerzas conservadoras que empiezan como a separarse de la participación y empiezan entonces a funcionar precisamente eso que posteriormente, o sea, los orígenes de todo esto, pues obviamente nos van a llevar a todas esas alternativas de autodefensa en las cuales además uno puede desconocer una muy importante responsabilidad de la Iglesia Católica que apoyaba, ¿verdad?, el discurso de defensa del Partido Conservador en la oposición. Y entonces empieza a concretarse como ese primer intento de reforma agraria que realmente nunca sucede. Al tiempo que eso estaba pasando, está surgiendo
esa figura bastante particular y simbólica de la cual no me atrevo a dar verdaderamente como un juicio, pero lo que sí es cierto es que ese proceso en el cual como que se empieza a pensar en esa posibilidad de que la tierra fuese para las personas que la trabajaban, pero que empieza también, digamos, ese periodo en el cual se dan esos intentos pues de paramilitarismo, de fuerzas parapoliciales, ¿cierto? Esa policía chulavita que se riega por el país, sobre todo ya cuando estamos entrando, ¿cierto? Después de Santos y luego Sumarejo, allá en esos 38, ya posterior, digamos, a que se acaba ese momento de la República Liberal. Lo que más importa aquí en este momento es entender cómo justamente los propios partidos que se han consolidado empiezan a concretar sus maneras de excluir a las personas. Es decir, las reformas son, por un lado, no del todo radicales, pero ciertamente dan una idea, que lo que hace es conseguir empezar a dividir a las personas y empezar a hacer un escenario que prepara justamente esas terribles consecuencias de cosas que están pasando después. Es decir, esa modernización que se da en 1930 a partir de gobiernos liberales que modernizan el país y favorecen el surgimiento de una agricultura mecanizada, hace que se vayan formando muchas polarizaciones aún al interior del Partido Liberal. Porque precisamente es el señor Gaitán, que ya había asumido como propias las causas de muchos de esos campesinos, el que después empieza a jugar un juego político que en el 46 lo devuelve al Partido Liberal, perdón, precisamente lo devuelve luego allí y que en el 47 le convierte nada menos que en el jefe del partido al tiempo que está haciendo oposición. Y ahí es donde el señor Gaitán, además de representar y demostrar la fuerza que tenía esa cuestión que a mí me parece como importante decir en la formación de los estados, es decir, como que el señor Gaitán a lo que apunta es justamente a el hecho de que no haya mediaciones entre los dirigentes y el pueblo, ¿cierto? Y eso era una cosa que iba un poco contra ese gobierno que se estaba tratando de modernizar, que reclamaba, por supuesto, rentas nuevas, que empezaba a hacer arreglos fiscales, fíjense cómo las cosas se parecen, ¿cierto? De cómo precisamente en todos estos procesos de exclusión también y opresión llega una persona con una gran fuerza que no logra, por supuesto, ganar unas elecciones porque va con un partido liberal dividido y de nuevo sienta las bases para que vuelvan los conservadores al poder. Es decir, estoy llegando, ¿verdad?, a un momento en el cual hay unas explicaciones en las cuales, mucha atención, junto a una deslegitimación de uno de los partidos, ¿cierto? El señor no se trata de señor, más bien se da una vuelta de gobiernos conservadores que empiezan a precisamente que empiezan a como a situarnos en una situación en la cual se está en ciernes unos procesos tremendamente violentos que después vamos a llamar justamente la violencia. Es decir, la gente suele ubicar los inicios de la violencia, de eso que se llama la violencia en Colombia, hacia 1949. Pero sin embargo, yo constatando fuentes, constatando discusiones, yo prefiero como pensar en que hay una suerte de primera violencia que va del 46 al 49, ¿cierto? En la que obviamente, digamos, esa polarización que lleva a que haya, entre otras cosas, esa polarización liberal que lleva a que haya un conflicto prácticamente, es decir, que haya, ¿cómo decirlo?, a que haya prácticamente la elección de uno que casi que es un candidato único en el 46. ¿Cierto? Ya estoy hablando precisamente de la llegada del señor Ospina Pérez, de los conservadores, vamos a decirlo de esa manera, al gobierno, ¿cierto? Desata desde ya los ciernes de algo que uno podría llamar un genocidio, que comienza precisamente allí, en 1949. Pero yo no quiero que eso lo desliguemos de una cantidad de hechos que ocurren entre el 46 y el 49, de una cantidad de hechos que además los puedo ilustrar y lo voy a hacer con algunas cifras que me parece importante mostrar. Porque después de eso, entonces, por supuesto, con
unos gobiernos conservadores pues armados, con bandas armadas, que responden a eso que llamaban la violencia liberal, que se oponía, por supuesto, a esa privatización, que, perdón, a esa concentración, que más o menos recoge algunos de las reivindicaciones de los campesinos, ¿cierto? En varias regiones, esos campesinos empiezan precisamente a radicalizarse en eso que llaman el Partido Comunista, ¿cierto? Y por supuesto eso va acompañado de unas guerrillas que empiezan a crecer, con unas guerrillas que se acogen a ciertos órdenes y con un proyecto de exterminación como de toda posibilidad de fuerza comunista en nuestro país. Es decir, verdaderamente llega un momento en el cual, y ahí ya estamos hablando precisamente de 1949, ya estamos hablando de ese momento en el cual, digamos, las cosas se van a llevar a entender que precisamente es en ese contexto en el que se da un levantamiento verdaderamente. Un movimiento que no logra controlar el Partido Conservador. Las guerrillas se crecen, ahora lo voy a leer aquí en un texto clásico además, las guerrillas se crecen, se conciertan, se radicalizan, algunos conservadores moderados y liberales tratando de controlar la situación fomentan entonces una intervención militar y eso va preparando precisamente todo el contexto para que posteriormente, ¿verdad?, en el periodo del 53 al 58 haya un éxito inicial, digamos, de esa labor de control. Se producen ficciones que implican, lo estoy leyendo en este momento, directamente al ejército y a las regiones en donde están presentes los comunistas, y al agravarse la situación poco a poco y habiendo manifestado el gobierno del general Rojas Pinilla algunas veleidades para escapar al control de los dirigentes tradicionales del país, es derrocado y el poder es ejercido por una alianza entre liberales y conservadores que se llama el Frente Nacional. A este Frente Nacional, ciertamente hay personas que lo leen de muchas maneras, porque ciertamente es otra prueba, digamos, de esos procesos de exclusión que se dan en lo político, en lo social y en lo económico. Sin embargo, no por hacer una, digamos, una loa a esto, sí me parece importante ya un poco para ir llegando y como plantear la discusión que me parece como más importante que el recuento de estos hechos. Yo quiero mostrarles unas cosas que a mí me resultaron tremendamente ilustradoras, no sé si sorprendentes sea la palabra, pero tremendamente ilustradoras que me parece que les pueden dar una idea bien importante de cómo eran las cosas precisamente en ese periodo que comenzaba, ¿cierto?, entre el 46 y el 57, para que hagamos unas proyecciones hacia el futuro. Esto lo estoy citando de Paul Ockwitz de 1978, que por supuesto recoge buena parte de los trabajos de Guzmán Falsborda, pues, es decir, los libros clásicos sobre la violencia en este país. Y quiero mostrarles cómo, por ejemplo, lean ustedes simplemente la cantidad de parcelas agrícolas perdidas en el ámbito de la violencia. Y miren dónde precisamente se están dando. Es decir, estoy hablando entre el 46 y el 57. Y estoy hablando que, sumando todos estos lugares, el total de parcelas perdidas durante la pérdida de la violencia fue de cerca de 400.000 parcelas que se perdieron. Y fíjense que en las temporizaciones de la violencia, que es una de las cosas que me parece bien importante, perdón, voy a quitar esto, no es que no los quiera mirar, pero voy a poner esto aquí, ¿cierto? En esa distribución, digamos, cronológica de las muertes para la violencia, Ockwitz nos llama la atención sobre otra cosa que es impresionante, y es como efectivamente, digamos, en un momento en el que era muy difícil hacer seguimiento de los desmanes violentos relacionados con esos procesos de exclusión por nuestra incapacidad de gestionar y resolver conflictos sociales, antes de 1948, aún con herramientas muy rudimentarias, se sabía que ha habido esta cantidad de muertes. Fíjense cómo en el 48 hay esa disparada, 49, es decir, este es ese periodo, ¿verdad?, en el que uno no puede sino absolutamente aterrarse de la cantidad de personas que habían asesinado, entre otras cosas, porque en ese momento 46 al 57, si Colombia tenía 13 millones de personas, no tenía más. Entonces ustedes empiecen a establecer como habitantes, ¿no? Digamos, empiecen a pensar en las relaciones que tenemos que establecer. Es decir, este periodo es crucial para entender lo que pasa después. Y fíjense cómo precisamente en ese contexto del Frente Nacional se da una suerte de tregua. Lo que pasa es que el Frente Nacional, que ofreció amnistías a muchas personas, perdón,
ese Frente Nacional que ofreció amnistías, a las cuales se acogieron algunas de esas guerrillas liberales, con nombres muy importantes que por supuesto después fueron traicionadas, es precisamente, ¿cierto?, en ese contexto en el que esas guerrillas liberales traicionadas empiezan a justamente darnos las pistas de los actores, que seguramente les van a hablar después, que se conforman a partir de los 60. Pero una de las cosas más impresionantes, precisamente en ese periodo, del 46 al 57, son estas cifras que les estoy mostrando aquí, les muestran también cómo, fíjense por ejemplo, cómo del 58 a 2012, el informe Basta Ya, habla de algo así como 220.000 personas asesinadas durante lo que llamamos el conflicto armado. Quiero que lo pongan en perspectiva en un país que no tiene el mismo número, que tiene la cuarta parte de los habitantes. Y en un periodo que va del 46 a 1957, es decir, la antesala de lo que había el conflicto armado, la distribución geográfica de las muertes con violencia nos muestra unos totales que son, cuando menos, aterradores. Y esto, además, que viene acompañado de procesos de urbanización, que viene acompañado de procesos por los cuales se dan unas migraciones que son, por supuesto, por razones de la violencia política, pero también por razones de violencia económica, nos pone frente a una cifra de migrantes por la violencia cercana a los 2 millones de personas, con algo así como la cuarta parte de la población. Como ven, me cuesta mucho trabajo hablar sin pasión de esto. Como ven, digamos, he hecho un recuento que no ha sido histórico, pero en el que quiero dar cuenta precisamente de todos estos procesos, algunos de los cuales entre, digamos, las miles de ideas que me vienen y las miles de fuentes que además quisiera compartirles como una idea de por dónde se puede leer todo esto, prueba precisamente estos procesos de exclusión, pero quisiera que esto también sirviera para tomar conciencia sobre el hecho de que muchas de estas cosas simplemente están pasando en un país que se clama todavía moderno, pero que de nuevo nos pone frente a esa hipótesis durísima de no saber si estamos en un país moderno que no tiene mucha modernidad o si más bien es que no se ha completado ese proyecto como una posibilidad